que hay instrumentos financieros que te permiten invertir a corto plazo, inclusive en un determinado tiempo? ¿Pero qué puedo hacer en un corto plazo? Por ejemplo, invertir a una semana antes de pagar el alquiler para sacarle un poco de rendimiento a ese capital. ¿Te gustaría aprender formas de invertir? Fondos comunes de inversión. Acompáñame. Hola queridos traders, en esta ocasión vamos a ver los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son una composición de activos financieros que determinan en ciertos porcentajes. Por decir, hay variables importantes para la lectura y para saber cuál es el fondo más apropiado. Lo picante sería saber leer estas variables y quedarse con un fondo común. Vayamos a la página de Santander Río, donde podemos encontrar fondos comunes de inversión, una serie de fondos comunes y determinar, por ejemplo, cuál es el más apropiado. Podemos ver el costo de la comisión anual si decidimos utilizar algún fondo, y también ver el nivel de riesgo que tiene cada fondo. Por ejemplo, a medida que voy bajando de los fondos, son más riesgosas. Esto quiere decir que si yo tengo un poco más de volatilidad, más riesgo, asumo que, por ejemplo, las acciones tienen esta capacidad. Vayamos bien a analizar, por ejemplo, el Super Ahorro B. En el Super Ahorro B, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el fondo común de inversión de la volatilidad está en 0,64. También identificar que la variación, que el rendimiento de 30 días está 14%. Esto quiere decir que anualizado, obviamente. Los factores de la composición de la cartera son plazos fijos y en determinada circunstancia estos papeles casi son de forma creciente, o sea que el activo en realidad tiene muy poco margen a un rendimiento negativo. Por decir, digamos como que escojamos ahora el fondo ahorro plus. Acá se puede identificar que la volatilidad va creciendo, 0,67. Y si escojo un superfondo en renta en pesos, vemos, por ejemplo, que la volatilidad es 1,31. También identificar que los 30 días, esto está dando 1,43. La moneda es en pesos y por ejemplo, el 2016 este fondo me ha dado un 33,5% de rendimiento. Los precios están en constante evolución, no se nota la variabilidad de serrucho, mayor porcentaje está en las LEVAX. Entonces se diría que este fondo es un fondo de renta con mayor parte de LEVAX y no tan riesgosa, y digamos como que un horizonte de inversión sería como un año, pero como son estos fondos son como líquidos, puedo yo retirar en un término plazo de 72 horas hábiles. Pues esto quiere decir que en 72 horas a mí me entregan las cuotas partes. Ahora podemos analizar un fondo de renta fija en dólares. La renta fija en dólares, por ejemplo, vamos a distinguir un panorama interesante donde juegan las LETES, y
El precio también es una forma constante de evolución. Y lo más importante es saber cuánto me ha rendido a un año. Por ejemplo, si hubiera entrado el abril de 2016, hasta la fecha aproximadamente, yo hubiera tenido un valor del 7,48% de rentabilidad, el capital en dólares. Ahora veamos un fondo común un poco más riesgoso, que son un fondo en acciones. Podemos ver que la volatilidad son 23%, que la variación de las cuotapartes son muy variantes, y además que este fondo me está dando a un 2016 del 25%. En relación a un plazo fijo, hubiera sido más conveniente estar en un plazo fijo a estar en este fondo común de acciones y composición de acciones, que en este último tiempo no le ha ido tan bien. En conclusión, lo más recomendable es posicionarse en algunos fondos que no que no tengan una composición, digamos, de acciones, y que mayormente tengan bonos y algunos títulos públicos como Lebacs. También Banco Galicia ofrece fondos comunes de inversión. Por ejemplo, un fondo común interesante en el Banco Galicia es el fondo FIMA Ahorro Plus Clase A. El fondo común, si nosotros vemos la rentabilidad que ha tenido durante los últimos 30 días, son 18,13% anualizado. Pero este fondo nosotros podemos retirarlo en las 24 horas. Haciendo un análisis de su valor, el valor de la cuota parte, y haciendo un poco de la composición de su cartera, también podemos identificar Ahorro Plus, también podemos identificar que que tiene la mayor parte de su composición está en Lebacs, y el rendimiento es casi, digamos, un poco creciente, donde acá se muestra la variación de las rentabilidades, y acá las características. Cabe destacar que según el nivel de inversión, por ejemplo, para una inversión mínima yo puedo acceder a la cuota A. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un mínimo de 100 pesos, es esta la que me determina, digamos, el nivel de entrada. Hagamos el análisis ahora en una plataforma, ClickView, donde podemos ver la variación de los precios de FIMA, por ejemplo, de abril y mayo, y por ejemplo obtener desde el 29 de abril hasta el 5 o el 9 de mayo, obtener los rendimientos. Vemos que los rendimientos casi siempre son positivos, y ver por ejemplo que si yo tengo un valor de 10.000 pesos, que podría ser el alquiler en el mes del periodo de mayo, ver que en estos 6 días aproximadamente este valor se podría convertir en 10.035 pesos. Ahora bien, analizando, por ejemplo, algunos activos o algunos fondos comunes, por decir, los fondos de Ahorro Plus y en pesos, tienen un comportamiento similar. Pero si analizamos los precios o los rendimientos de las acciones, el Capital Plus y el Renta Plus, que son muy variables, tienen estos un poco más de variabilidad. Esto quiere decir
que, por ejemplo, la volatilidad se nota más y un día puedo perder hasta 0,69%, y es recomendable estos fondos a largo plazo, casi a un año, ¿no? Por decir, si yo hubiera puesto en un fondo FIMA ahorro el 29, acá sí seleccionamos estos días, y habría puesto el 29 de abril, estas serían las cuotas partes, 3.407 serían las cuotas partes. Si yo al valor en pesos de 10.000 lo divido entre el valor de la cuota parte del fondo de AFIMA Acciones, tendría un valor, habría perdido un valor de 56 pesos aproximadamente. En conclusión, los fondos comunes son de acuerdo también al plazo de inversión, al plazo del tiempo. Para lo más recomendable, para jugar un porcentaje o para entrar en un porcentaje con el ahorro disponible, se aconseja entrar en fondos comunes de ahorro en pesos, o de lo contrario en dólares, que además de tener ese rendimiento positivo, te protege contra la inflación que pudiera pasar con algún aspecto macroeconómico. Bueno, queridos traders, hasta la próxima.